Complacidos de que nos acompañen en este hermoso día que el Señor nos regala. Hoy es viernes, el cuerpo lo sabe, pero somos controversia, salud y sobre todo muchas cosas más, como por ejemplo la parte espiritual y la parte concerniente a lo espíritu, a lo místico, como dicen la gente. Muchas gracias por acompañarnos. Mi nombre es Asael Pimentel, hoy haciendo la conducción de este glorioso y hermoso programa con la doctora Controversia, hoy con la frase del día. Porque cuál es su pensamiento en su corazón, tal es él. Proverbio 23:7. Porque el pensamiento que está en el corazón de la gente, así mismo se va a comportar. Si usted quiere conocer a alguien, déjelo orar, déjelo hablar, que de la abundancia de corazón va a hablar la boca. Hoy tenemos un invitado, que tenemos un tema hoy controversial sobre las prisiones mentales. ¿Qué prisión, qué cosas trae prisión mental? Las consecuencias, cuáles son las características de las personas que están en estas cárceles espirituales. Hoy tenemos una invitada muy importante que nos va a acompañar este tema, Catherine Grullón Pimentel. Catherine, muy buenas tardes y bienvenida a tu casa. Buenas tardes, muchas gracias por la oportunidad, me honra estar aquí, gracias. Katy, este tema de prisiones mentales, ¿por qué este tema, Katy? Yo creo que todo se origina en la mente. La mente es un campo de guerra y es algo que efectivamente afecta al ser humano en su conducta, en su comportamiento, en las frustraciones que desarrolla, en la depresión. El tema de la mente es un tema muy amplio que afecta a muchísimas personas hoy en día. Tal pensamiento de la persona tal es. ¿Por qué es que dice la Biblia eso? Tal pensamiento que está en el corazón, tal es la persona. Así es, la Biblia enfoca mucho el tema de la mente, porque todo se origina en la mente. Incluso el pecado, antes de ser concebido, se origina en la mente. En la mente se originan los malos deseos, los pensamientos de cautividad. Estar en una prisión mental es estar en un estado que no te deja avanzar, que no te deja tomar decisiones. Es como un bloqueo mental, literalmente una cárcel. Y todo eso se refleja en tu conducta. Cuando tú concibes un pensamiento y lo vuelves una acción, esto afecta a toda tu vida. Gloria a Dios. Este tema es muy amplio, Sí. Katy, prisiones mentales, y de eso está lleno el mundo de tantos problemas que vemos a diario, porque nosotros estamos acostumbrados a ver ya lo que pasó con la gente, pero no vemos el trasfondo. Correcto. ¿Qué está ocasionando o qué ocasionó, vamos a decir, un suicidio? Así es. En tantas cosas. ¿Qué ocurrió? Porque la gente, Katy, se va de aquel lado con la información y no regresa. Así es. Fíjate que tú mencionabas que de esto está lleno el mundo, de personas con muchísimas situaciones de prisión mental. Pero vamos a ver qué le pasó, qué traumas vivió en el pasado, qué le tocó vivir cuando niño, bajo qué cultura creció ese niño que quizás aprendió algo que a la larga le hizo daño en todo su desarrollo como ser humano. Todas estas cosas, estas barreras, estas estructuras que se forman en el ser humano desde niño, afecta todo lo que esa persona es. Entonces va formando una serie de pensamientos que se vuelven una creencia, que se vuelven un dogma y que afectan todo su desarrollo como ser humano. Es algo que realmente va encarcelando a la persona y va formando ideas, buenas o malas, y pues influyen en todo su desarrollo como ser humano. Entonces, ¿y qué es una prisión entonces, Katy? Estar en una prisión es pensar de una manera limitante, es no dejar ampliar tu conocimiento porque tú estás encerrado en una idea que para ti es buena y válida, aunque no sea lo correcto. Entonces, ¿qué pasa? Cuando tú te encierras, tú no tienes dónde ampliar tus conocimientos, tú no tienes la manera de salir de eso que tú estás pensando. ¿Qué te está haciendo daño? Por ejemplo, la depresión. Por ejemplo, tabúes. Cosas que al final no son reales. Mentalidad limitada de que no voy a ser nadie, de que en mi familia ninguno se graduaron, ninguno fueron profesional, de que no voy a tener oportunidades. Son maneras de pensar que de una forma u otra
te hacen prisionero. La Biblia dice que el que comete pecado es esclavo del pecado. Y una de las cosas que también nos encarcela, nos lleva a una prisión mental, es vivir en esa vida de pecado. Y también dice el salmista que permite que mi alma sea sacada de la cárcel para que te pueda alabar. Entonces, estos son un tema bien profundo, que habrá una segunda parte para mí, porque es que es un tema muy amplio. Saca mi alma de la cárcel. El salmista también, siendo un servidor, estuvo preso también mentalmente. Así es. Su alma. El alma, recuerde, es donde se asientan las decisiones, donde se asientan las emociones. El alma es quien decide a quién va a obedecer, a qué Señor va a obedecer. O usted recuerde que nosotros fuimos creados por el Creador, el Padre del cielo, el Dios de Israel. Él sopló aliento de vida y entró el pecado por la desobediencia de los ancestros Adán y Eva y trajo consigo tantos problemas que están ocasionando, Katy. Así es. Me encanta cuando tú mencionas que un hombre de Dios también estuvo en algún momento encarcelado, porque muchas veces pensamos, bueno, yo veo a tal persona que no tiene situaciones, está bien económicamente, la veo feliz, pero esto no determina que esa persona en algún momento de su vida pueda pasar por una situación mental que lo haga sentir encarcelado. La mente es un campo de guerra. En la mente hay pensamientos que van en contra incluso de tus principios, pensamientos que muchas veces ni siquiera puedes saber de dónde llegaron. Por eso es tan importante aferrarse a la palabra y decir yo tengo la mente de Cristo e ir renovando nuestros pensamientos para poder encontrar esa liberación mental que nos va a sacar de esa prisión. Porque hay muchísimas estructuras, muchísimas limitaciones, influencias, culturas que afectan nuestra mentalidad y nuestra manera de pensar. Y mientras más pequeña está la mente, menos posibilidades vemos. De hecho, es importante que ocurran las crisis, porque él decía, saca mi alma de la prisión para que yo te alabe. Él pudo darse cuenta que estaba pasando por una prisión y por una situación que afectaba sus pensamientos. Entonces, cuando esta crisis ocurre, cuando tú haces la introspección y dices, yo necesito ser libertado para que mi alma tenga libertad de adorar, de alabar. ¿Y cómo una gente entonces puede entrar en una prisión, Katy? ¿Qué cosas puede hacer una gente que no sepa de la Biblia a este público controversial que nos acompaña? ¿Qué usted nos puede decir? ¿Habrá algo que la gente hace que se entra solo en la cárcel? El pecado, la mente endurecida. Hay cosas que la mente es como una base de datos. Tú vas entrando prejuicios, tú vas entrando dudas, tú vas entrando pecado, tú vas concibiendo el pecado. A eso le llama la Biblia una mente cautiva. Y esto va amarrando tu mente de tal manera que te aprisiona. Todo lo que tú entras a tu mente afecta, te aprisiona, te limita, creencias limitantes. Gente que creció con todos esos tabú, con esas creencias, con esas limitaciones, el pecado cautiva la mente. Decía anteriormente que el que comete pecado es esclavo del pecado. Cuando tú entras al pecado, tú entras en una laguna, donde luego cuando tú vienes a abrir tus ojos, tú dices en qué momento yo caí en esta prisión y cómo puedo yo salir de este encarcelamiento espiritual en el que yo estoy. Son muchas las cosas que te pueden encarcelar, muchas las razones que te pueden encarcelar. Mucha gente entra en vacíos que no se da cuenta, en la depresión, en la ansiedad, en el miedo al futuro, en las dudas, muchísimas limitaciones que pueden afectar tu mente. Sí, yo tengo un caso de una persona que ella estaba orando porque nosotros, señores, mis amigos y mis hermanos que nos escuchan, nosotros, quiera usted o no, somos seres espirituales. Así Nosotros ocupamos dos dimensiones. La dimensión terrenal, que es de este cuerpo, mire, materia, mire, este micrófono es materia. Y la parte espiritual, que es el espíritu de vida y también nuestra alma. Y nuestra alma es la que decide, que toma las decisiones en el corazón y la mente y se asientan tantos pensamientos. Estas personas estaban orando al Dios de los cielos, al Dios de Abraham, al Dios de Isaac, al Dios verdadero. Entonces,
una entidad demoníaca le vino al frente y le dijo, tú me reprendes, tú me echas fuera, pero yo voy a volver, porque aquí hay alguien que me está alimentando. Así es. El demonio le dijo a sí misma, aquí hay en tu casa, tú sabes que ella es cristiana, el esposo también, pero el demonio, la entidad demoníaca, le comentó y le dio esta información a ella, y ella me lo dijo a mí, que alguien alimentaba, y como alguien lo alimentaba, entonces él le abrió una puerta de legalidad para ese demonio alimentarse. Entonces yo le dije a esa persona, yo, mira, tienes que ver y darte cuenta quién de tu casa está alimentando esa entidad, porque entonces él viene y hace daño. Katy. Así es. Hay un mundo espiritual que opera más allá de lo que nuestros ojos ven. Y ahí entra también la mente. La Biblia dice que nos entregaron llaves para que todo lo que atemos en la tierra sea atado en los cielos. Ningún espíritu entra si no tiene legalidad. Por eso es importante que conozcamos el mundo espiritual. ¿Por qué? Porque sin darte cuenta, tú puedes abrirle puertas a espíritus que van a atormentar y aprisionar tu mente con influencias demoníacas que se van a apoderar de tu mente y van a hacer que tú peques, que tú te mantengas en ese estado de prisión. El mundo espiritual es real, Asael. Es tan real como no nos imaginamos. Y allí es donde tú le das legalidad a eso que entra a tu vida y te hace prisionero del pecado y esclavo de tus pensamientos negativos. Y es que la voluntad, muchas personas tienen la voluntad alquilada. Así es. Por los demonios, ¿viste? Así es. Como que firmaron un contrato de alquiler. Y son esclavos del pecado. ¿Qué tú crees? Se mantienen dentro de esa conciencia de pecado, dentro de esas acciones que lo llevan a pecar. Entonces hay algo a lo que tú le estás dando legalidad. Hay algo que tú estás cediéndole al gobierno sobre tu vida. Un contrato con los demonios. ¿Entiendes? Es así. O sea, tú le estás dando legalidad a algo para que opere en tu vida y tome el control de tu mente y de tus decisiones también. ¿Y qué hace entonces a una gente cautiva, Katy? Dame un ejemplo para que la gente que no sepa de Biblia no se entienda. Un ejemplo sencillo. Cuando una persona está cautiva, está presa mentalmente. Una persona entra en cautividad cuando abre una puerta. ¿Y qué es abrir una puerta? Diga. Abrir una puerta es abrir un portal espiritual y dejar que espíritus entren a tu mente y te influencien a hacer cosas fuera de tu propósito. ¿Y a través de qué? A través del pecado. Entra. Como por ejemplo. El pecado, la lascivia, los pecados que la Biblia registra, matar, tener pensamientos arraigados de celo, obras de la carne, todo eso te encarcela. Todo lo que va en contra de tu diseño original, porque fíjate, las personas que están en las drogas, en algún momento saben que esto le hace daño, pero se dan cuenta cuando ya son esclavos. O sea, tú fuiste diseñado bajo un propósito. Todo lo que está fuera de ese propósito y ese diseño espiritual te saca del propósito de Dios. Entonces, podemos decir que para tú salir de la cautividad en la que te encuentras, tienes que tomar una decisión, tienes que hacer una introspección, conocer tu propósito, conocer tu destino, conocer para qué tú fuiste llamado y en base a esto, provocar un rompimiento en tu vida que pueda liberar tu mente y tu alma. Aquí dice, la voluntad de Dios es que los hombres sean libres de su cautiverio, que las cadenas de aflicción sean rotas. Por eso nos dio su autoridad y el Espíritu Santo de Dios lo dijo, a causa de la unción, Dios va a pudrir todo yugo y toda prisión mental. Necesitamos acercarnos a nuestro Creador. La única manera de conocer nuestro propósito y ser libertados es acercándonos a aquel que nos creó, a aquel que determinó un destino para nosotros. Y eso que tú dices es poderoso, de acercarnos. Porque estando lejos, ¿cómo vamos a conseguir liberación de nuestra mente, de nuestra prisión? La Biblia dice que el que se une al Señor es uno con Él.
Para tú lograr esa coinonía y ese rompimiento en tu vida, tú necesitas acercarte para poder romper con toda cautividad, con todo lo que te ata, con todo lo que tú tienes tu mente limitada. Porque la mente se limita, se pone pequeña, pero tú necesitas ampliarla. Así como el pueblo de Israel se limitaba a ampliar sus conocimientos, a salir, y empezaron a ver todas esas limitaciones en medio de la transición, porque para haber liberación tiene que haber una transición, y es difícil y también duele. Y el pueblo de Israel estaba reteniendo las bendiciones porque ellos entendían que donde ellos estaban prisioneros, ellos estaban bien. Y esto mismo pasa con nuestra mente. Muchas veces nos acostumbramos tanto a la mediocridad, a los prejuicios, a las marcas del pasado, que pensamos que nos vamos a morir así. Hay gente que entiende que debe vivir toda su vida en depresión y que no puede ser libertado de la depresión. No buscan ayuda, no buscan de Dios. Y es ahí donde tú te acomodas. Es como una casa. Cuando te sientes ya pequeño, tú quieres mudarte a una casa más grande, más amplia. Lo mismo pasa con tu vida espiritual, con tu mente. Necesitas esa liberación para poder ampliarte y poder llegar a ese destino que Dios tiene para ti. El que se une a Dios es uno con Él. Pero también dice que el que se une a una ramera también es uno. Entonces, y eso también trae cautividad y prisión. Eso es lo que la gente no entiende. Así que la oración se tiene que decir completa. Si usted se une a una ramera, usted se va a contaminar. Todos esos demonios que tiene esa señora, de todos esos hombres, a través del fluido del semen, usted va a recibir todas esas maldiciones. Entonces su mente va a quedar cautiva y sus pensamientos y su vida y su alma. Entonces usted va a ser entonces un zafacón del diablo. Sí. Como es muchos, que son zafacones del diablo. Así y Dios es. nos llama a que nosotros vivamos una mente en paz, en el shalom, y que tengamos una mente libre. Pero yo he visto también, Katy, que una de las cosas más grandes es el temor. ¿Cómo puede una gente vencer el temor, Katy? Wow. Dígame, Katy. Sí. Hay situaciones que nos atemorizan, pero por eso te decía anteriormente que es importante que conozcamos nuestro propósito, que conozcamos a aquel que nos llamó. ¿Cómo podemos vencer el temor? Sabiendo que hay alguien que venció por nosotros y es Jesús. Dice que Él llevó cautiva la cautividad. Escuchar esta palabra me hace entender que hay alguien que me libertó, que hay alguien que me hizo libre de todas esas prisiones que me ataban. Que si antes yo vivía en la cautividad por la depresión, yo tengo a alguien que me hizo libre. Que si yo tenía limitantes de las cosas que yo pudiera lograr, si yo me sentía incapaz de poder llegar a mi propósito, de poder ser grande, de poder lograr metas, hay alguien que me prometió un futuro, que me prometió esta esperanza. Y eso echa fuera el temor. La palabra dice que el verdadero amor echa fuera el temor. Encontrarse con el amor de Jesús, encontrarse con la revelación que Él carga y que puede esa revelación operar en nuestras vidas y que podemos caminar como Él caminó, nos liberta, echa fuera el temor. Nosotros necesitamos una reforma de nuestra mente para que el temor salga, porque la mente es un campo de guerra. Siempre van a estar esos pensamientos que te dicen no vas a poder, te vas a morir de esa enfermedad, tú no vas a lograr nada. Suicídate, mira, tírate del primer puente que tú encuentres. Esos pensamientos siempre van a atacar tu mente. Pero cuando tú los sujetas a la voluntad de alguien que te prometió que todo va a estar bien, créeme, esos pensamientos se dispersan. Porque hay un pensamiento que está por encima de eso y es sujetarte a la mente de Cristo. Pablo decía, seamos renovados. No nos amoldemos al mundo actual, sino que nos acerquemos confiadamente a la gracia para que podamos encontrar esa paz y el temor se eche fuera. O sea que la gente está necesitada de perfeccionar el amor de Dios en las vidas. Mis amigos, mis hermanos, dice que el perfecto amor, cuando el amor de Dios se perfecciona en nosotros, mis amigos, el temor se va. Cuando su vida está llena de luz, tu pensamiento no habrá oscuridad. Así es. Que te cautive, que opere
para destruirte, para detenerte, lo que Dios te ha entregado, si te ha entregado una empresa, si te ha entregado tantas cosas, familia, esposa. Yo he visto muchos casos tristes que han ocurrido con un señor ahí por el 8 de la Sánchez que mató a su esposa y a sus hijas. La mató. Hizo también cosas horribles. Vamos a compartir este versículo bíblico, Katy, para que lo lea. Así es. Isaías 42:6 dice, yo soy el Señor. En justicia te he llamado, te sostendré por la mano y por ti velaré, y te pondré como pacto para el pueblo, como luz para las naciones, para que abras los ojos a los ciegos, para que saques de la cárcel a los presos y de la prisión a los que moran en tinieblas. Dios mío, Señor. Es que fuimos llamados a eso. Yo te he llamado en justicia, para que ande a la luz de mi justicia, que es lo que nos hace falta a todos nosotros. Somos luz. Mire, a todos los abogados, a todos los jueces, a todos los diputados, a todos los senadores, a todos los políticos, alcaldes. Dios mío, Katy, esto es algo serio. Sí, porque palabra dice las que somos personas la luz del mundo. van cuando van a votar, van a pie a hacerle un sacrificio al diablo. Muchos diputados de este gobierno y de la nación han hecho pacto con el diablo. Sí. Esa es la verdad, mis amigos. Andan detrás de la fama. Entonces comprometen a su generación, a su vida, para que Satanás los cautive, para que Satanás y los demonios tomen en control de su propia voluntad y de su propia mente. Vamos a compartir este comentario de la doctora Controversia, que nos manda este comentario. Buenas tardes, saludos a Sael y Catherine. El bautismo por los muertos de personas que murieron sin recibir el evangelio pueden ser bautizados por sus familiares vivos. Con esto, desde ese punto de vista, ¿consideran ustedes que es posible la liberación de la prisión espiritual? ¿Qué opinan? Nos envía Catherine, la doctora Controversia, que si se puede bautizar a una persona muerta y que si se puede sacar del purgatorio a esa persona. Dígame, Catherine. Bueno, la Biblia es clara con el tema del bautismo cuando dice que hay un solo bautismo. Entonces, la persona es quien tiene que ser bautizado. Yo no me puedo bautizar por Asael. Es imposible. Ahora bien, yo lo que sí puedo es orar por mis familiares para que reciban liberación, y de una forma u otra, haciendo esto, yo estoy influenciando a que mi familia pueda ser libertada. Además, a través de mí, predicándole la palabra, hablándole a ellos pueden recibir liberación. Mucha gente es libertada hasta con una conversación. Se sientan, hablan, sacan lo que sienten. Y ahí se dan cuenta y se encuentran con cuál es el problema que los está atando, y de una forma u otra van encontrando el camino hacia la liberación. Mire, las personas que mueren ya, dice la palabra, que quien muere, entonces está establecido que el hombre muera una sola vez. Correcto. Usted tiene el chance de estar en este mundo. Usted vino a este mundo a un examen, a valorar lo bueno, o amar una cosa o rechazar la otra. Correcto. O ama a Dios y rechaza al mundo y el diablo. O ama a Satanás o rechaza a Dios. Una de las dos. ¿A cuál camino vas a escoger? O sea, ¿cuál es tu dueño? Porque Katy decía ahorita que el que es esclavo del pecado es del diablo. Y si dependiendo de la persona con respecto al chance que tiene para adquirir la salvación mientras viva, es un chance que el Eterno te da. Dice bien claro que el que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo no tiene la vida, tiene la muerte espiritual, tiene la condenación. Entonces, las personas que parten de este mundo tienen ya, está establecido que mueran y después el juicio. Correcto. No pueden volver. No hay ningún ritual, mire, no hay ningún ritual que pueda hacer volver a una persona para que el espíritu vuelva y retorne otra vez al cuerpo. Y mucho menos
va a bautizar un muerto porque ya el ser no está ahí, Katy. No, es que no hay forma. No, y no eso, está presente. Eso es un asunto muy personal. La liberación de tu mente es un asunto muy personal, porque eso es algo que está internamente. No es como yo darme un tinte y ponerme rubia. ¿Cómo yo te cambio la mente a ti? ¿Cómo te la puedo cambiar? Entonces, la Biblia habla en Efesios de una mente entenebrecida, que los lleva a tomar acciones. Sí, que ellos háblame de eso ahí. Oye, que ellos han decidido tener esa mente oscura, esa mente cerrada. Sí, ¿Cómo puedo yo alimentar? Eso es como crear un monstruo dentro de ti. O sea, eso es un asunto totalmente personal de tú y Dios. Que tú tomes la decisión de cambiar esos pensamientos, esa manera de vivir, tu espíritu, tu alma, tu interior. Habla en Efesios de esa mente entenebrecida que endurece el corazón hacia él. Entonces, eso es un asunto muy personal. Yo no puedo ser liberada yo por ti. Es imposible. Tú necesitas buscar esa liberación de tu mente. Así mismo. Mira, Katy, léete esa cita. La palabra dice en Santiago 4 al 10, oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la enemistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera, pues, que quiera ser amigo del mundo, se constituye enemigo de Dios. ¿O pensáis que las Escrituras dicen en vano, el Espíritu que ha hecho morar en nosotros nos anhelaba celosamente? Pero Él da mayor gracia. O almas adúlteras. Habla del adulterio ahí. Sí. Almas adúlteras. De esa práctica que te ata. Sí, pero que hay una práctica también de un adulterio espiritual. Así es. O almas adúlteras. Tú estás adulterando lo natural. El diseño original que tú tienes, tú lo estás adulterando. Porque estás haciéndote amigo de las prácticas del mundo y estás olvidando cuál es tu diseño en Dios, cómo tú debes operar espiritualmente para tener esa libertad de tu alma, porque estás dentro de tu propósito. Entonces, ¿y cómo sale una persona de una prisión, Katy? ¿Cómo puede salir una persona y ser libre? Se sale con una llave. ¿Cuál es esa llave? La llave espiritual, la llave de tu propósito. Solamente con Jesús. La palabra dice, y si el Hijo los libertares, serán verdaderamente libres. Hay una revelación que cargó Jesús, que es la que tú debes recibir para poder ser libre de esas ataduras. Hay algo que Jesús va a hacer en tu vida que te va a libertar, pero tienes que tomar la decisión de aceptarlo en tu vida para que Él lo pueda hacer. Y como dice la palabra, si el Hijo te liberta, vas a ser verdaderamente libre. ¿Quién es el Hijo? ¿Quién es Jesús? Es una revelación que tú debes recibir, porque Él nos modeló un diseño, Él nos modeló una manera. Él siempre nos habló de un reino, que era el mundo espiritual, lo que debía operar en nosotros. Y ese reino es el que nosotros debemos manifestar. Cuando nosotros recibimos la revelación de Jesús, empezamos a caminar en otra dimensión espiritual, que es el reino de los cielos, y podemos encontrar liberación de nuestra mente. En Isaías 4:2-7 dice, para que abran los ojos de los ciegos y para que saquen de la cárcel a los presos y de la prisión a los que moran en tinieblas. Esto es algo muy profundo. Harold Doñet dice, creen que las prisiones mentales son creadas por el ser humano a partir de su formación familiar, es decir, sus traumas. ¿Crean sus prisiones, Katy? Yo creo que sí. Sí. Afecta y te encarcela. Tú puedes venir de una familia pobre y entender que tú tienes que ser pobre también. Tú puedes venir de una familia que tiene baja autoestima y tú desarrollar esa baja autoestima. No podemos ignorar el ámbito clínico. Hay muchas personas que hablan de lo espiritual, pero sacan totalmente esos detalles como la depresión, como tu historia familiar, tu historia clínica, que de una forma u otra afecta sí, en ese ser humano que ya creció, pero que viene con traumas del pasado. Y yo lo digo por mi experiencia propia. ¿Y qué te pasó a ti entonces? Yo lo digo por mi experiencia propia, porque yo crecí siendo una niña que siempre se sintió rechazada. ¿Por qué? Por la falta de un padre, por la falta de paternidad. Esto afectó todas mis decisiones. Y a la edad de los 14 años yo exploté y empecé a tomar un rumbo en mi vida buscando llenar esos vacíos que de niña no pude llenar. Y esto afectó en todo lo que fue mi adolescencia y mi juventud. Entonces, esto afecta.
Porque cuando tú recibes rechazo, cuando tú recibes bullying, cuando tú recibes todos esos ataques desde pequeño, hasta de tu familia, que te diga, tú no vas a servir, tú no vas a ser nadie, esto te afecta. Pero con Dios podemos desarrollar esas herramientas que nos van a ayudar a traer un rompimiento en nuestra mente y a lograr lo que Dios sí dijo de nosotros. Hay muchísimas cosas que te afectan, que te atan. Hay tabú. Hay familias que no estudian, que no se preparan, que entienden que van a trabajar en el colmado siempre, que van a hacer delivery, que van a hacer motoconcho y nunca se preocupan por prepararse, por ampliar sus conocimientos. Entonces, ¿qué es lo que pasa con esto? Que la cultura de donde viene esa persona tiene una mentalidad limitada. El barrio también. Claro. Entonces tú necesitas cambiar tu mentalidad. Por eso respondo a la pregunta de Harold, porque verdaderamente esto afecta. Y la presión social también. Ahora, de ti depende. Del entorno de Así tus es. amigos también. Tus amigos, la gente que te rodea. Si tú te rodeas de personas que están constantemente hablando cosas negativas, comentarios despectivos de los demás, comentarios de mediocridad. Mira, hay gente que dice que ellos no han progresado por el gobierno, porque la cosa está mala. Hay gente que se atreven a hacer ese tipo de comentarios sobre sí mismo. No estudie tal carrera porque te va a ir mal. ¿Quién te dijo? Tú puedes lograr lo que tú te propongas. Tú tienes que ampliar tu conocimiento y dejar que el Espíritu Santo lo haga por ti. ¿Y cómo la gente puede acceder a darse cuenta que está cautivo, Katy? Con el reconocimiento, con el arrepentimiento, haciendo una introspección. La palabra dice, no se amolden a este siglo. Sean, ¿qué? Renovados en el entendimiento. Renueven su mente. ¿Qué quiere decir que no se amolden? ¿Eso qué quiere decir? Que no te acomodes a este siglo. Que no te hagas tú ese modelo que actualmente está operando en esta sociedad. Si las personas viven constantemente consumiendo sustancias ilícitas, si las personas siguen constantemente consumiendo alcohol, si las personas su dinero de su trabajo los gastan todos los fines de semana juegos también en mujeres, en juegos, en la discoteca, yo no tengo que volverme ese molde. Yo no tengo que ser parte de ese diseño. Katy, en cada esquina hay una banca ahora. Entonces yo no tengo que amoldarme. Es como yo convertirme en el molde que actualmente está operando en este sistema, en esta sociedad. Todo el mundo habla de cosas que no edifican. Entonces eso es cuando tú decides ser diferente, tú renuevas tu pensamiento. Y tú empiezas a pensar de una manera diferente. Esto que yo estoy viendo, esto que la gente está manifestando, no es lo que yo quiero proyectar. Entonces mi mente se renueva, adherido al conocimiento de Cristo. Sí, una mente débil, o una mente ociosa. Sí. Mi mamá decía que mente ociosa, taller del diablo. Una mente débil y ociosa, más débil. ¿Cómo puede una gente fortalecer, tomar fortaleza, echar raíces para tener una mente fortalecida ante tantos ataques mentales de destrucción que nos vienen? Pero tú puedes estar normal, sentado en su casa y le llega un pensamiento Así es. de depresión, y le llega un pensamiento de lujuria, y le llega un pensamiento de que te tire de un puente. De pecado. Oiga, de pecado. Entonces, ¿cómo entonces se puede fomentar para que la gente se fortalezca su propia mente, Katy? Sí. ¿Cómo se logra eso? Necesitamos reformar nuestra mente. Necesitamos hacer cambios de mentalidad. Necesitamos conocer la palabra, porque la palabra tiene herramientas que te van a fortalecer en tu mente. Pero necesitas primero reconocer mediante el arrepentimiento lo que estás haciendo mal y apartarte de esa vida de pecado. Un alcohólico, para dejar de ser alcohólico, lo primero que necesita es reconocer que es un alcohólico. O sea, el día que yo fui libre de mi depresión fue cuando yo reconocí que yo estaba depresiva. Fue cuando yo reconocí que yo tenía ansiedad y que esto me estaba afectando en mi vida personal, en mi desempeño como joven. Ese día que yo entendí que yo estaba atada, entonces yo empecé a emprender el camino de la liberación. ¿Y cómo fue eso? ¿Quién te ayudó para salir de ese hoyo? Lo primero es que yo me di cuenta
tuve un reconocimiento y tomé una decisión. A partir de hoy yo quiero cambiar. Entonces ahí empecé a buscar ayuda. Primero Dios me ayudó, aunque también busqué ayuda profesional. Pero puedo decir que hasta el sol de hoy, que me ha seguido ayudando es el Señor. Porque cada vez que la depresión quiere volver, cada vez que llegan pensamientos de derrota, yo los clavo en la cruz y repito a mi mente todas las promesas que Dios me hace en su palabra. Entonces podemos recibir esa liberación cuando provocamos ese rompimiento, esa reforma de la mente, esa reestructuración de que esto que yo he construido hasta esta fecha no es lo que yo voy a manifestar en los próximos años de mi vida. Reformar tu mente es eso, cambiar tu mentalidad y dejar en el pasado todo aquello que te mantuvo atado. Si la parte de la identidad de la persona con relación a la prisión mental, ¿en qué se relacionan, Katy? Bueno, sabemos que... La falta de identidad. Claro, sabemos que la identidad es saber quién tú eres. ¿Y qué pasa con los seres humanos? Los seres humanos son seres que se dejan influenciar por otras personas. Mucha gente hace cosas no porque quiere. Y les roba la identidad, de verdad. Sino porque otros te influencian a que tú lo hagas. Entonces, lo primero para tú saber que tienes una falta de identidad es darte cuenta que no eres tú. Que las cosas que tú estás haciendo no forman parte de tu diseño original y que tú no te sientes bien haciendo eso, ni es ahí donde tú debes estar. Identidad es conocerte, saber quién tú eres. Y cuando a ti te falta identidad, tú vives esclavo del sistema, esclavo de otros. Esclavo de las modas. De los demonios también. Esclavo del enemigo. Sí, que le abre la puerta al diablo a través de los juegos o la falta de no obedecer a la palabra de Dios. Hay muchas cosas ahí que Satanás también se aprovecha. Digo Satanás porque esa es la parte espiritual. Sí. Pero hay mucha influencia también en los aires. Así es. En donde vive. Los aires están contaminados totalmente de millones de pensamientos que le vienen a la gente. Así es. Por eso necesitamos transicionar y provocar ese rompimiento para poder ser diferentes. La Biblia dice que nosotros somos la sal, que nosotros somos la luz. Entonces, de eso se trata, tener identidad, de ser diferente, aunque el montón esté modelando otro diseño. O sea, lo que está haciendo lo demás no necesariamente es lo que yo debo manifestar. Yo debo manifestar lo que soy por encima de lo que otros estén haciendo. Así Me hiciste sacar del hoyo de la desesperación, del lodo cenagoso. Entonces puso... mis pies sobre peña. Sí, me sacó de ese hoyo, puso mis pies sobre peña. Mi alma entonces se rebosa de gozo. Esa es la parte de la intervención divina. Así es. Que cuando usted no puede salir de un hoyo, que usted está atado, que usted no sabe cómo salir, no sabe ni fortalecer su propia identidad, se ha desboronado porque quizás usted como dijo Katy ahorita, se pone a hablar con tanta gente sin futuro, influenciado. Sí. Y imagínense usted, una gente sin identidad. Sí. Entonces, yo me he topado, Katy, con personas muy allegadas a mí, que me confesaron a mí que no tenía voluntad. Una persona me confesó que no tenía voluntad. Yo le pregunté, ¿pero cómo es eso? Que tú no tienes voluntad. Bueno, es que algo se me apodera de mí. Sí. Y me roba mi propia voluntad. O sea, la voluntad estaba cautiva. Así es. Y esa persona hizo una carta y la firmó porque se iba a tirar de un puente. Y ahí vino la intervención. Y Dios me reveló a esa persona. En su misericordia, en oración, no sé. Yo llegué de la iglesia en ese momento y el Espíritu Santo me dijo así, fulana de tal se pierde. Sí. Y reprendí a los demonios, reprendí al diablo en el nombre de Jesús, que es una parte espiritual. Recuerde que nosotros ocupamos dos dimensiones, la parte de la materia y la parte espiritual. En el alma es que se asientan las decisiones, las pasiones. El alma es que decide. Entonces, cuando se acerca una influencia demoníaca a usted,
y usted está con una taza de café en su casa tranquilo, se acerca un espíritu de depresión y usted lo siente esa tristeza, porque a mí me ha pasado, señores. Yo no estoy inventando esto es algo real. No es que yo estaba triste, es que un demonio pasó cerca. Y como nosotros somos seres espirituales, sí, sentía la opresión. Nos conectamos o me di cuenta o eso vino a mí queriéndome decir, bueno, yo estoy cerca por aquí. Hay un espíritu de depresión que está cerca. Así es. Entonces la gente no entiende eso, Katy. Así es. Por eso siempre debemos cuidar nuestra energía. Una mente cautiva es algo que demanda mucha fe, mucha ayuda y muchos métodos de liberación. ¿Cuáles son entonces esos métodos? ¿Cuál es el procedimiento para que una gente salga de esa prisión mental? Hay muchos métodos de liberación espiritual. Declarar, confesar, hacer actos proféticos, actos de fe. Tú dijiste que hace un momento que Dios te reveló que esa persona se iba a suicidar y que cuando Dios te lo reveló pasó una intervención. ¿Y qué pasó en ese momento? Se detuvo el asunto. Se detuvo. Porque hubo una intervención, hubo un método de liberación y esa persona pudo recibir liberación de esa opresión de muerte y de suicidio que tenía. Entonces siempre Dios llega y hace una intervención. Y cuando tú confiesas tu pecado, tú recibes liberación. Cuando hay una confesión, cuando hay un acto de fe, demanda mucha fe, mucha decisión. Que tú hagas una renovación rápida, un cambio, de repente Dios, un rompimiento. Por eso cuando ocurre una crisis, ese es el momento difícil para ti, pero también es un momento presto para que Dios entre y ocurra un rompimiento en tu vida que te permita ser libertado. Lee su comentario de Luis Montero. Carlos. Luis Montero. Hay quienes son esclavos del futuro, esos que solo viven pensando en lo que ha de ocurrir mañana. Y Jesús le dice, ¿por qué te afanas por el día de mañana si no sabes lo que trae el día de sí? ¡Wow! Wow, wow, eso es totalmente cierto. ¿Y sabes cómo se llama eso, Luis? Eso es ansiedad. Eso es ansiedad. Y la Biblia dice, por nada estén afanosos, no estén ansiosos, más bien sean conocidas sus peticiones ante el Padre. Por eso cuando entramos en esa revelación de Jesús, nuestra alma entra en un estado de paz, de templanza, de tranquilidad. Empezamos a desarrollar el fruto del Espíritu. Mansedumbre, templanza, dominio propio. Eso es ansiedad. Esas personas que viven afanados por el futuro. Ay, el futuro, ¿qué voy a hacer? Quiero esto, quiero aquello. Oye, entra en la paz de Dios. No estés ansioso por nada. Hay alguien que tiene el control. Hay alguien que tiene el control. Tú trabajas lo que a ti te toca. Y lo que tú no puedas hacer, tranquilo que Dios lo va a hacer. Eso es ansiedad y Dios no quiere que estemos ansiosos. Esa respuesta que tú necesitas está en la palabra. No se preocupen por nada. Miren las aves del cielo. No siembran ni recogen y su Padre las alimenta. ¿Cuánto más no hará Él por nosotros, hombres de poca fe? Si algo necesitamos para estar quietos y no tener ansiedad, es fe. Sigamos con el procedimiento para que las personas sean libres, Katy. Si sigamos con ese punto, ¿cuál es el procedimiento que necesitan las personas para ser libres y salir de esa prisión mental? Así es, como te hablaba del rompimiento, de las declaraciones, de la intervención. ¿Qué es un rompimiento para la gente que no entienda? Un rompimiento es cuando alguien irrumpe algo. Por ejemplo, tú puedes estar llenando algo. Tú estás llenando una funda de agua y esa funda se llenó a tal punto que se rompió. Eso mismo pasa cuando Dios irrumpe tu vida. Tú estás en medio del caos, tú estás en medio de la depresión, tú estás en medio del pecado, tú estás en medio de todo lo que te ata. Pero llegó alguien que provocó algo en ti, que hizo una explosión y ocurrió un de repente de Dios en tu vida. Entonces, a partir de ahí, cuando tú reconoces, cuando viene el arrepentimiento, cuando viene la confesión de pecado, entonces ya tú empiezas a ser influenciado por tu nueva vida en Cristo. La Biblia habla de que las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas por eso. Porque cuando Dios llega a tu vida y provoca una liberación, todo lo viejo queda atrás y tú empiezas a practicar tu nueva vida en Cristo. Y claro, es un proceso hacia Él. No es algo que ocurre de la noche a la mañana. O sea, el proceso de liberación también requiere una serie de procedimientos. ¿Por qué? Porque tú puedes decir, hay una persona endemoniada que se le manifestó un demonio en una iglesia, por ejemplo. Pero cuando tú te sientas a hablar con esa joven, probablemente fue abusada sexualmente.
Y viene con una raíz de amargura y de procesos que la han encarcelado mentalmente y que están provocando situaciones mentales en su vida que la tienen atada. Y esa persona necesita una intervención para poder ser liberada. Entonces también está esa parte de la intervención y del tiempo que debe tomarse para que la persona pueda salir de ese estancamiento mental. ¿Y a dónde la gente puede entonces ir para hacer y buscar ayuda, Katy? ¿Cómo la gente presa mental puede ir a buscar ayuda? Él es el camino. ¿Y quién? Jesús. Ah, bueno. Él es el camino para la liberación. Él es el camino. La verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por él. Es por él. Y vuelvo y te digo el versículo que te mencioné. Si el Hijo los libertare, serán verdaderamente libres. Cuando el Hijo llega a tu vida, eres libre. Aquí tenemos una pieza jurídica, Katy, en la Biblia, partiendo, o sea, una cautividad partiendo por no obedecer a la palabra de Dios. El Eterno es que mandó esta hermosa información para que la lea. Ay, santo. Pero si ustedes no me obedecen, ni ponen en práctica todos mis mandamientos, sino que rechazan mis leyes y mandatos y no cumplen ninguno de mis mandamientos, rompiendo así el pacto, entonces yo les haré esto. Haré que a ustedes les sucedan grandes desgracias, enfermedades y fiebres. Esas enfermedades destruirán sus ojos y les quitarán la vida. Hasta el punto de perecer. Haré que les sucedan desgracias, enfermedades degenerativas. Mira, ese versículo habla de leyes y mandatos. Y hablando en términos del mundo espiritual, como hemos hablado desde el principio, el mundo espiritual se rige por leyes. El reino de los cielos es un gobierno y tiene leyes. Entonces, para tú poder operar en el mundo espiritual, tú tienes que tener legalidad. Cuando tú tienes legalidad, tú legalmente tienes el permiso para operar en cualquier ley, en cualquier territorio. Entonces, si tú estás fuera de esa cobertura, tú vas a tener consecuencias de tu pecado. Eso es consecuencia. La paga del pecado es muerte. O sea, tú vas a tener consecuencia por caminar en desobediencia. Eso es así, eso es una realidad. Esta pieza se encuentra en el capítulo 26 del libro de Levítico en la Biblia. Usted busca su Biblia y va al Antiguo Testamento. Los tres primeros libros se llama el Pentateuco o la Torá. Entonces ahí usted busca este libro maravilloso, capítulo 26. Dios dice que va a enviar enfermedades a todos aquellos que les gusta la vida alegre, que le gusta siempre abrir puertas a tantas cosas. Y las leyes, recuerde, vamos a caer siempre en lo mismo. La materia fue creada por un gobierno que es espiritual. La esfera donde está Dios es una esfera espiritual, donde de ahí salió la materia, que somos usted y yo. Que está el mundo, las plantas, el mar y todos los animales en el agua. Entonces, señores, vamos a volver a la palabra de Dios. Vamos a obedecer a los mandamientos para que Dios no nos mande, Katy, tantos tornados, tantos huracanes, que esto es los juicios de Dios, señores, para las naciones. Tantas cosas que están ocurriendo. El tema también del clima. Tú ves que el hombre está destruyendo el medio ambiente, Katy. Que no hay consideración. Entonces, muchas de situaciones, aquí dice la autora, ¿cómo que dice, Katy? Muchas situaciones, límites difíciles llevan a algunas personas a caer en vicios o errores por falta de dinero, etcétera. ¿Qué hacer? ¿Cómo liberarme? Bueno, es que esas personas tienen un vacío existencial porque le falta todo, y el todo es que le falta a Dios, Katy, a la gente. Así es, tienes que buscar ayuda. Hay muchas personas, señores, para que Katy siga hablando. Hay muchas personas que lo tienen todo, que son billonarios, que son multibillonarios, pero no tienen a Dios. Entonces, al no tener a Dios, le falta todo. Están vacíos, han perdido el rumbo, porque es que Dios nos da identidad.
porque Él nos creó. Katy, ¿cuál es el consejo para concluir Sí. con este tema de prisiones mentales? ¿Cuál es el consejo que usted nos da? Así es, bueno, que ataques esos patrones que te atan, que lo identifiques, que hagas una introspección de tu mente, que hagas una renovación, que hagas cambios, que no te conformes a este mundo actual, que te levantes un día y digas, yo debo de revisar qué estoy pensando, qué me está deteniendo, qué me tiene cautivo, qué me tiene prisionero. Y también decirte que la constancia provoca rompimiento. Sí, ahora, Que los pensamientos van a llegar, Sí. pero cuando eres constante, vas a provocar un rompimiento, vas a provocar un cambio en tu vida. Sobre todas las cosas, también decir Sí, Katy. que la alabanza es un alma poderosa. Cuando Pablo y Silas estaban en la cárcel, mira, si tu mente está libre, no importa lo que esté pasando fuera. Tú puedes estar en la situación que estés, y si en tu mente estás libre, nada va a impedir que tú seas libre para adorarle. La Biblia dice que ellos adoraron cuando estaban presos en un lugar profundo, en una celda. Pero aún así, ellos adoraron y provocaron que algo ocurriera, de tal manera que los que estaban presos alrededor de ellos recibieron liberación. entonces, para que nos dé también, Katy, muchas gracias por acompañarnos en este grandioso tema que el Dios nos ha dado a través de ti, a través de nosotros. Danos ahora tus redes sociales, Katy. Nada, darle las gracias también por la oportunidad. Me pueden seguir en Instagram como Katherine Grullón. También tengo un canal de YouTube donde comparto experiencias, testimonios. Katherine Grullón también. Estamos a las órdenes y muchísimas gracias. Muchas gracias y Dios le bendiga hasta una próxima entrega. Bye.